Muy bien, familia. Wow, de nuevo tiempo en la presencia del Señor, el tiempo que estuvimos en adoración, el tiempo que estuvimos dándole al Señor la gloria, la honra, la alabanza. Poderoso, poderoso. Pero bueno, estamos aquí nuevamente con nuestro tercer domingo hablando sobre el tema Buscando Sabiduría. Y yo me imagino que ya con el primer domingo que les estuve hablando, luego los pastores Dani y Diana en su segunda participación el domingo pasado y ahora con esta tercera participación, yo creo que hemos logrado despertar en ti, por lo menos, la motivación a buscar la sabiduría. No cualquier sabiduría, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de la sabiduría del mundo. No, la sabiduría de Dios. Y creo que es importante que escuches lo que te voy a estar hablando ahora porque voy a ser muy práctico y voy a tocar un tema que para mí es clave, es neurálgico, es esencial. Y yo creo que estoy como una especie de cruzada en pro de la familia, en defensa de la familia, como la presenta el Señor en su palabra. Y por eso necesito asistencia del Espíritu Santo. Y te pido que me acompañes en oración. Padre, gracias nuevamente, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos en este momento de buscar tu palabra, de buscar tu voz, de escuchar tu voz, de tener dirección de parte tuya. Yo sé que en estos momentos todo el que me está escuchando tiene hambre, tiene un apetito por conocer, Señor, tu voluntad, por tener la dirección tuya. Por eso estamos aquí, por eso escogemos este primer día de la semana, para acercarnos y buscar dirección para unas hermanas. Sabemos que, como hemos establecido, que cuando tenemos tu sabiduría, tenemos éxito. Cuando tenemos sabiduría de lo alto, todas las cosas van a salir bien. Pero hoy, mi Padre amado, amado Señor, yo tengo en mi corazón una carga fuerte. Hoy quiero hablar sobre el carácter de un padre sabio, la paternidad con sabiduría. Porque tengo la carga de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de las generaciones nuestras que están siendo formados contrarios, Señor, a lo que tú enseñas en tu palabra. Y por eso yo te pido que el bendito Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento y ponga la misma inquietud que tengo yo dentro en cada uno de los oyentes. Derrama tu presencia sobre cada uno y ayúdanos a no solamente inquietarnos, sino a establecer planes de acción, proyectos de bendición para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así en tus manos estamos y oramos en el nombre de Jesús. Y tú dices y yo digo, amén, amén, amén. Ya les dije el tema de hoy, la sabiduría del Padre, que entra dentro del tema que hemos estado tocando hoy, tercer domingo de la serie Buscando Sabiduría. Y hemos estado estableciendo fuertemente que buscar la sabiduría no es simplemente buscar un conocimiento, una información, datos, hechos. No, la sabiduría es lo que nos da a nosotros la capacidad de discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones que van a apartarnos del pasado y llevarnos a un mejor futuro. Y todo esto se puede lograr cuando realmente viene la sabiduría de Dios y cuando está bajo el fundamento que la sabiduría, la verdadera sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad que sí? Oigan, estuve hablando hace unas semanas atrás con un abuelito y me identificó con el abuelito porque yo soy abuelito también y de momento eso sea abuelito suena viejito, pero ninguno de nosotros somos viejitos ahora somos abuelitos jóvenes porque uno empieza a ser abuelo joven gracias al Botox, no mentira, gracias a todas estas cosas, buena alimentación, uno empezó temprano y todas esas cosas. Y los abuelos de hoy somos jóvenes y somos fuertes, estamos inteligentes. Pero bueno, en una conversación que tuvimos, él y yo, me cuenta de cómo su nieta de 9 años estaba haciendo unos dibujos y él notó que dentro de los dibujos que estaba pintando, que estaba haciendo la niña, estaban las letras BLM, que significa Black Lives Matter.
Y entonces eso le llamó la atención y entonces le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué estaba poniendo? No, porque Black Lives Matter. Y él se dio cuenta de la influencia que ya estaba teniendo en su nieta y él empezó a hablarle del valor que para Dios todos importamos. Todos importamos. Que cada vida para Dios es importante. Y es importante desde que son concebidos en el vientre de su madre. Sea, no importa la raza, la etnia, no importa su precedencia, su estado social, su cuestión económica, financiera. Y bueno, yo estoy añadiendo estas cosas, pero el abuelito en el momento que está compartiendo, y él me está compartiendo a mí la historia, llegó un momento donde ella tachó PLM y puso ALM, All Lives Matter. Y eso es importante. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque yo en estos momentos estaba escuchando y no es nuevo, ok, esto no es nuevo, pero ahora está abierto. Y ahora no solamente está abierto, ahora se está convirtiendo en una agenda que se quiere mover en los sistemas educativos, o sea, la formación de tus hijos y de tus nietos, de mis hijos y mis nietos, que se llama la ideología de género. Y esto para mí es importante, porque si estamos buscando sabiduría y estamos discerniendo entre lo que es bueno y lo es malo, para tomar decisiones y hacer planes futuros, no solamente para mi vida, sino también para la vida de mis hijos, no solamente para la vida de mis hijos, sino para la vida de mis nietos, porque nosotros tenemos una visión generacional y nosotros queremos salvar las terceras y cuartas generaciones nuestras. Nos queremos ir a la presencia del Señor y dejar generaciones realmente bien fundamentadas en verdades que van a tener su futuro seguro. Y en los últimos años la sociedad ha ido perdiendo su dimensión, la dimensión universal de los fundamentos bíblicos, de fundamentos biológicos, sociológicos, del ser humano. Las mujeres han alcanzado igualdad, está bien, hay muchas cosas que la mujer ha logrado alcanzar, que el hombre en su pecado, y quiero ser firme en esto, que el hombre masculino en su pecado ha oprimido a la mujer y la ha explotado y la ha convertido en una esclava, en una sierva. Y eso es contrario a la verdad de la palabra. Dicho sea de paso, es una señal que dice Génesis 3, cuando el hombre peca, una de las señales del pecado del hombre es que oprime a la mujer, se enseñorea al hombre de la mujer. Pero la redención de Jesucristo trae la liberación. Entonces, el hecho de que la mujer ha logrado obtener su lugar, su posición, está bien, pero cuando se trabaja con el feminismo y se empieza a establecer toda una distorsión de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Hoy día, ser hombre es difícil. ¿Por qué? Porque hay tanta confusión. O sea, el mismo hombre se siente avergonzado de ser hombre porque ha llegado a un punto donde no simplemente trabajan con el mal que ha hecho el hombre masculino, sino a sentirlo avergonzado. O también ser blanco. Es una vergüenza ser blanco para esta filosofía y esta agenda que está detrás de todo este movimiento. No. Nosotros creemos que esa es la verdad y eso es una completa mentira porque estamos ignorando aún la propia evidencia científica, aún todo lo que se ha escrito en contra de esa mentalidad, eso se ignora. ¿Por qué? Porque hoy la información que se está mandando por las redes sociales y la información que se quiere meter en los niños, como esa niña que escribe BLM, ¿de dónde lo saca? Porque es una influencia que van creando una conciencia, una forma de ver la vida. Miren, la evolución del ser humano debe ser en el progreso que la palabra nos enseña de lo que es un verdadero hombre y de lo que es una verdadera mujer. Ignorar lo que el Señor ha establecido en su palabra, trayendo una serie de postulados incorrectos, lo que está haciendo es destruyendo la familia.
está destruyendo la familia. ¿Por qué destruir la familia? Porque cuando la familia es destruida, o sea, cuando el concepto sano de la paternidad y el concepto sano de la maternidad se destruye, los hijos pierden identidad. Los hijos pierden sentido de pertenencia. Los hijos pierden sentido de herencia y de posteridad. Entonces, ¿saben que parte de esta ideología es decir que cada niño nace como una hoja en blanco? Y que el propósito del sistema educativo es escribir ellos, el sistema educativo, en esa hoja en blanco, la identidad de ese niño. Está tan aberrado, está tan distorsionado esta ideología, que han llegado a tener hasta 50 diferentes tipos de género. O sea, absurdo, absurdo. O sea, finalmente, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Nada. Porque el engaño detrás de todo esto, escúchame bien, el engaño detrás de todo esto es que mientras una persona no tenga su identidad claramente definida, establecida en orden por Dios, en algo que es fuera de lo que yo quiero decir o lo que otra persona quiere decir, sino en un orden establecido por Dios, cuando eso se pierde, entonces alguien domina, entonces alguien gobierna, entonces alguien controla. La agenda detrás de esta ideología de género es enseñarle a los niños que los padres no tienen autoridad y decirles, los padres no saben, tus papás no saben. Es más, les enseñan a no compartir a los padres lo que están recibiendo en la escuela, para evitar que los padres sean una influencia y cambien la opinión de los hijos. Si algo bueno está pasando con la pandemia, es que los muchachos están más al control de los padres en estos momentos. Y los padres están viendo lo que esos maestros están enseñando a través de la computadora. Pueden ver, aquellos padres que son responsables y se ponen a mirar lo que están aprendiendo. Hoy día, tú y yo tenemos que estar alerta. Y estoy en una cruzada y te invito, en estos momentos, a ser parte de este movimiento. Ahora, esto es simplemente una introducción. ¿Por qué? Porque para mí es bien importante entender lo que es la sabiduría del Padre. ¿Ok? Cuán importante es el tema que estamos tocando hoy. Y vamos a verlo en el libro de Proverbios. Allá en el capítulo 4 de Proverbios vamos a encontrar realmente la estructura. ¿Ok? Vuelvo y repito, la estructura, el sistema que Dios establece en la familia. Y antes de leerlo, quiero reforzarles algo. Este momento no es para ayudarte una enseñanza bien detallada, porque hay muchísimo, muchísimo para hablar. Pero sí para establecer fundamentos claros y bien definidos. Una familia formada por Dios es una familia que tiene la figura de un padre claro y bien definido, la figura de una madre clara y bien definida con sus roles, el rol del padre y el rol de la madre bien definido, y los hijos con su rol en la familia bien definidos, donde el ser varón está bien definido y el ser mujer está bien definido. Pero una figura sumamente importante en una familia establecida por Dios, que se presenta a sí mismo como papá, como el padre, es precisamente el padre terrenal. Es clave. Porque el hombre, como lo presenta el apóstol Pablo, que es cabeza del hogar, se convierte en un líder. Toda sociedad tiene que tener liderazgo. Toda estructura organizacional tiene que tener un líder, tiene que tener liderazgo. El gobierno tiene que tener un liderazgo. Siempre alguien va a decir la dirección. Aunque hay sistemas democráticos, hay diferentes formas de gobierno donde no hay un control o un autoritarismo, pero eso no significa que no haya un liderazgo. El padre tiene una función de ser imagen del Padre Celestial en la familia.
Y como cabeza del hogar tiene que ser el líder, tiene que ser la inspiración, tiene que ser una persona que está clara del presente y del futuro. Precisamente tiene que ser un hombre sabio que puede discernir y definir entre el bien y el mal. Y esa estructura de familia está bien clara en las Escrituras. Por eso el primero que tiene que buscar sabiduría en nuestra sociedad se llama el padre. Y si tú, padre, me estás escuchando, es bien importante que te sientes y tomes notas, porque yo necesito que tú tomes el lugar correcto como padre de tu casa. Y si tú eres un papá divorciado, lo lamento mucho, o una mamá divorciada donde hay una ausencia del padre en ese hogar y donde tu papá no estás con tus hijos, pero tú puedes llenar ese espacio, llenar ese hueco. Por eso también la iglesia es una familia donde hay padres espirituales que nos ayudan con sabiduría a poder llenar ese vacío, llenar ese hueco, porque esa es sabiduría de Dios. Eso es lo que va a hacer que nuestros hijos y nuestras familias permanezcan. Como dice el venezolano, ojo, ojo, hay que prepararnos y hay que tomar unas determinaciones y una dirección. Por eso vamos a escuchar Proverbios 4, ¿ok? Porque un padre sabio tiene unas características, ¿ok? Tiene unas características. Y la primera que un padre sabio tiene es que es un tremendo comunicador. Es un comunicador, o sea, es una persona que se comunica con sus hijos verbalmente. Ok, capítulo 4. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Pongan atención para que adquieran la inteligencia. Yo digo la verdad. Yo digo la verdad. No se aparten. Así que es bien importante este primer verso. ¿Por qué? Porque si algo ha perdido el padre con sus hijos es precisamente el diálogo, la comunicación. Y déjeme decirle, no simplemente una comunicación unidireccional, aunque muchas veces, depende de la edad del niño, ¿okay? Mientras más pequeño, muchas veces la comunicación es direccional. Por ese lado no, porque te vas a caer. No te pongas en ese sitio porque hay peligro. No toques ese receptáculo porque hay peligro allí. No toques la hornilla caliente porque te vas a quemar. O sea, hay una instrucción y desde pequeño el padre es el primero que debe ser el que comunica a sus hijos, algo que en nuestra sociedad hispana lamentablemente se le ha delegado a la mujer. Entonces, el legado de un padre es sumamente importante. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el verso 3. Yo también he sido hijo. Cuando era el niño consentido de mi madre, ahí sí, ahí las mamás, olvídense, eso es, ay, esas mamás que nos consienten. Mi padre me enseñaba y me decía, guarda en tu corazón mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, no lo olvides ni te apartes de ellas. No abandones la sabiduría, ámala y ella te protegerá. Lo más importante que debes hacer es adquirir sabiduría y también buen juicio. Ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Aférrate a ella y ella te honrará. Te adornará con diadema de gracia a la cabeza y te obsequiará una hermosa corona. Ok, escucha esto. Yo fui hijo consentido de una mamá, pero también fui hijo que tuvo un papá. Entonces, recalco ese punto porque toda educación tiene una secuencia. El padre sabio entiende que su hijo un día va a ser padre o su hija va a ser un día madre. ¿Ok? Entonces, cuando él dice, yo fui hijo, quiere decir que él de sus padres recibió dirección. Y el consejo más grande que él recibió, hijo, Salomón, ¿ok? Hijo,
el tesoro más grande que recibió de sus papás fue sabiduría. La instrucción de buscar sabiduría, de agarrar la sabiduría, de hacerla parte de su vida. Entonces, ¿qué es lo más importante que tú le estás transfiriendo a tus hijos? Estudia. Yo soy de la generación de los padres que a nosotros nos dieron que estudiáramos. Y yo me acuerdo que le decían a mis hermanas que tú tienes que estudiar porque si tu marido te sale mal, le das una patada y puedes seguir para adelante porque tú no vas a depender de tu marido. Ok, bueno, muy práctico, ¿verdad? Sabio, bueno, no sé. Pero el tesoro, el valor más importante que un padre deja a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos es la sabiduría. Y tú como papá y como mamá también, ¿ok? Pero estoy hablando en particular de la paternidad. Tienes que ocuparte que tus hijos aprendan a vivir sabiamente. Enséñales el valor de la sabiduría. Enséñales el valor del discernimiento del bien del mal y tomar decisiones correctas. Enséñales a buscar la sabiduría de Dios. O sea, todos estos valores no son para ti solamente, es para que tú los transfieras a tus hijos, a aquellos que son hombres y mujeres de Dios que me están escuchando. Ustedes tienen una responsabilidad en el discipulado, que son tus hijos espirituales, de transferirles este valor y que ellos lo transfieran a otros discípulos. Hijo mío, escucha y obedece mis palabras. Estoy en el verso 10. Y tendrás una larga vida. Por eso, miren, queremos que nuestros hijos tengan una larga vida. O sea, yo como padre, escucha bien, yo como padre, sabio, voy a vivir muchos años. Y yo quiero que mis hijos también vivan muchos años. Y nos convirtamos en generaciones de larga vida. Y ¿sabes? Lo hace la sabiduría. Así que yo, padre, tú, padre. El padre sabio guía y lleva de la mano al hijo. Mire lo que dice, ¿ok? Yo te llevo por el camino de la sabiduría. Yo. Y yo te guío por sendas de rectitud. Cuando camines por ellos, nada te estorbará ni tropezarás al correr. Aférrate, y voy a ponerlo gráfico, aférrate a mi instrucción. No la olvides, pues ella es tu vida. Y extiendo mi mano. ¿Sabe por qué extiendo mi mano? Porque Él está guiando a ese hijo. Lo está llevando de la mano. La instrucción no es simplemente, como dije al principio, comunicación verbal. También es guía. Es donde el padre se convierte en la experiencia de la sabiduría. Y ese hijo no se va a tropezar porque está agarrado de un padre sabio. Aférrate a mi instrucción. No lo olvides, pues ella es tu vida. No hagas lo que hacen los malvados, ni sigas el ejemplo de los malhechores. Mantente lejos de esa gente. Aléjate de ellos y sigue adelante. Quiere decir que el padre, ¿ok? El padre, es bien importante esto, porque el padre tiene una aproximación bien cercana con sus hijos, física. A mí siempre me ha gustado ser pegado a mis hijos. Y una de las cosas que celebré mucho fue sus cumpleaños. Y una de las cosas que tuve ya por tradición es que cada vez que ellos cumplían años los llevaba a desayunar. Y hablar temas importantes. Y a estar con ellos en los momentos de sus estudios. Aunque siempre la mamá, mi esposa, la pastora, fue realmente alguien que los ayudó mucho en la cuestión de los estudios. Pero yo estaba ahí, yo estaba en las escuelas con ellos. Yo estaba visualmente presente. Porque la proximidad, la presencia, el estar allí los aleja de otro tipo de compañerismo negativo.
La ausencia de un padre es la presencia de alguien que va a ser una influencia negativa. Yo me acuerdo cuando yo estaba en high school, en escuela secundaria, que llegó un momento donde yo decía a mi papá que no me recogiera en la escuela. Mi papá siempre me llevaba y me recogía, me llevaba todos los días a las 7 de la mañana, me dejaba en la escuela y todas las tardes a las 5 de la tarde que salía del trabajo yo tenía que esperarlo hasta que él llegara y me recogía. Y llegó un momento donde hasta me sentía avergonzado. Ay, yo soy el único muchacho aquí de high school en secundaria que me trae mi papá y me busca mi papá, y yo estaba dispuesto a coger los buses, como decimos en Puerto Rico, guagua, y estar 2 buses que tenía que coger y estar 2 horas metido en buses con tal que... Tonterías de los muchachos, ¿verdad? Pero el hecho de que mi papá estaba allí, y me acuerdo como ahora que una vez unos muchachos trataron de burlarse de mí y mi papá lo vio y les llamó la atención. O sea, la presencia de un padre es importante, es clave. Llevarlo de la mano, estar cercano. No importa la edad, porque yo con mis hijos que ya son adultos, con hijos, mi presencia todavía sigue siendo al lado con ellos. Porque esa relación no se termina, eso sigue siempre. Sigue mi consejo. Un padre sabio sabe llegar al corazón de su hijo. Eso es bien importante. Dice el versículo 20, hijo mío, toma en cuenta mis consejos, escucha atentamente mis palabras, no pierdas de vista mis palabras, grábalas en lo más profundo de tu corazón, porque ellas traen vida y salud a quienes la hallan. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Eso es un verso que nunca se me ha olvidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Pero el corazón es donde está la vida. El corazón es donde se cocina todas las informaciones emocionalmente. Y muchas veces nuestros hijos no saben tomar las decisiones correctas porque los padres no llegaron al corazón. No tuvieron la sabiduría de cómo tocar ese corazón y sembrar semillas de vida, semillas de confianza, de una identidad clara, de una autoestima clara. Gánate el corazón de tu hijo. Gánate el corazón de tu hijo. Porque esto es un padre hablándole. Cuán importante es ese corazón. No importa la edad. Gánate el corazón de tus hijos. Ahora, otra cosa importante que vemos en los versículos 24 en adelante, un padre sabe transferirle valores morales a sus hijos. Mira, dice, evita hablar de cosas perversas. Aparta tus labios de decir cosas corruptas. Mira lo que tienes delante, pon tus ojos en lo que tienes frente a ti. Establece bien la conducta de tu vida, manténla siempre y estarás seguro. Practica el bien en todo momento y apártate del mal. Claro, en este proverbio, que es un consejo que está dando el padre al hijo, ¿ok? El papá a su hijo, está usando terminología un tanto general. Pero en este tiempo donde, por lo menos de mi generación en adelante, se nos ha enseñado no, que el padre no puede ser tan agresivo, no puede ser tan directo, hay que dejar que los hijos piensen por sí mismos, hay que dejar que los muchachos... No. Si tú no educas a tus hijos, si tú no le enseñas el bien y el mal, si tú no le defines lo malo de lo bueno y lo conduces en el camino correcto, alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. No hay tal cosa como que un hijo va a decidir en un momento, va a decidir quién influya en su vida. Y en esto hay que ser proactivo, hay que tener un plan, hay que sentarse con su hijo y decirle, mira, el sexo antes del matrimonio es pecado. No es gracioso tener 3 mujeres a la vez. Tú tienes que respetar a una mujer. Tú no puedes estar tocando a una mujer como te dé la gana. No le estés tocando la cara a una mujer. Parece que estoy hablando con un abuelito. Pero es que son cosas tan sencillas. Y estoy usando cosas básicas. Y podemos ir mucho más profundo. Yo me acuerdo que mi padre me decía a mí, cuando yo muchacho, cómo él evitó caer en la droga.
Y para el tiempo del joven, él me habló de artistas famosos, reconocidos, que estaban metidos en la heroína, que era la droga de su época, de su tiempo. Y cómo se lo ofrecían, y cómo amistades de él veía que las vendían, y él me explicaba, y me fue bien claro, y bien definido, y me orientó. Y él me dijo, yo le dije que no, y esto fue así, y yo lo hice de esta manera, y yo aprendí. De manera que cuando vino a mí la tentación, ya yo estaba prevenido. Ya mi padre me había instruido y me había enseñado. Papá, tú estás haciendo una labor proactiva con tus hijos. O con tus nietos también, porque yo creo que como ese abuelito de la historia, que no estoy diciendo su nombre porque no me gusta decir los nombres de las personas que me comparten sus historias, a menos que me den el permiso. Pero fíjense qué importante cuando un abuelo está dándose cuenta de lo que está pasando con los nietos, que a veces los padres no se dan cuenta porque están trabajando. Pero nosotros los abuelitos podemos ver y podemos ayudar a nuestros nietos a definir lo bueno de lo malo y a tomar decisiones correctas y a dirigirlos en un futuro de bien, pero sobre todo llevarlos a Jesús. Porque yo no tuve tantas tentaciones en mi juventud, porque en mi temprana edad a mí me llevaron a los caminos del Señor. Tuve una abuela que obligó a mis padres y a todos mis tíos a llevar a sus hijos a la iglesia. Los obligó. Y mi abuela estaba allí, en la iglesia. Una mujer que lo que tenía era tercer grado elemental. Nos tenía ahí a todo el mundo derechito. Que se memorizó las escrituras porque no sabía leer mucho. Que buscaba muchos niños y se los llevaba de las barriadas a la iglesia. Por esa educación temprana que mi abuela influyó en mis padres y mis tíos para llevarnos a nosotros, por eso hizo que yo a mi temprana edad conociera a Jesús y no tuviera caído en tanto pecado y en tanta maldad. Mi pregunta, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un padre sabio con estas características? ¿Eres un hombre comunicador con tus hijos? ¿Mantienes un diálogo? Si tú no ganas a tus hijos desde pequeños, los vas a perder en su adolescencia. Es importante que papá tú te mantengas en esa comunicación. Entiendas que ellos, hoy tú eres el papá, mañana lo son ellos. Entonces tú tienes que, la herencia que recibes la delegas y les enseñas a ellos lo que tú estás haciendo con ellos. Ellos lo van a hacer con sus hijos. Si yo admiro a muchos papás hoy día, son a mis hijos. Perdonen, pero tengo que hablar de ellos. Pero los admiro. Porque el propósito de nosotros es mejorar la generación de nuestros hijos para que ellos mejoren la generación de sus hijos. Eso es sabiduría. Hay que transferirlo, hay que pasarlo generacionalmente. De nuevo te repito, la sabiduría más grande está en llevar a tus hijos a Jesús. Desde los 4, de los 5 años, desde los 6 años, nuestros hijos conocieron a Jesús. Y los bautizamos tempranito. Los otros días Dani me contaba de cómo Gracie, su hija, le hablaba de la unción del Espíritu Santo. Yo, wow, 6 años. Y yo le dije, bueno, ustedes también. Me contaban de la experiencia, de las visiones, de los sueños, 6, 7, 8, 9 años. Porque un hogar que se ocupan los padres a llevarlos a Jesús y a impartirles la unción del Espíritu Santo y a enseñarles la verdad de la palabra y el poder que tienes, no importa la edad, cuando tienes una intimidad con el Padre y eres lleno del Espíritu Santo. Esas son señales en los hogares, donde quiera que estás. Por eso yo te quiero motivar con todo mi corazón. Haz que tu hogar sirva a Jesús y sea un hogar de unos padres sabios y unos hijos sabios por generaciones de sabiduría. Y si ese hogar tú no lo tienes ahora mismo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile al Señor Jesús que venga a tu casa, que venga a tu hogar, que venga a tu vida. Pídele que te perdone, que hoy tú quieres servir al Señor y tú le puedas decir, Señor, yo quiero servirte junto a mi casa. Hazle esta oración, Señor Jesús. Dile conmigo, Señor Jesús,
Entrego mi vida y mi corazón, entrego mi casa a ti. Hago pacto contigo por la sangre de Cristo, que entregó su vida por mí, a quien yo lo reconozco, lo confieso y lo acepto como el Señor y Salvador. Mío, de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos. Ven a mi vida. Y de igual manera, ven a mi hogar. Hoy decido seguirte. Y si eres un papá, dile, Señor, hazme un sabio, un padre sabio. Y si eres una mamá, dile, Señor, hazme una madre sabia. Entrégale tu casa al Señor y pídele sabiduría para guiar a tus hijos. Y pídele sabiduría para tus hijos. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Se me fue el tiempo, pero este tema me apasiona. Hoy quiero ver padres y madres que levantan familias, hogares, basados en las Escrituras, en la verdad y el fundamento de la palabra de Dios. Únete conmigo a esa cruzada, en contra de todos estos movimientos que están allá afuera. Enséñale a tus vecinos, háblale a tu familia y enséñale la verdad de tu palabra. Sé sabio, el Señor está contigo. Te veré próximamente, los próximos domingos. Bendiciones, chao.